En riesgo público es bien importante considerar dos contextos diferentes que se dan para poder diseñar programas o proyectos de prevención de control del riesgo público. Uno, lo que tiene que ver con la gestión gerencial de prevención, que básicamente es enfocada a definir políticas y estrategias de prevención y atención de situaciones de riesgo. Y la otra, que es la parte operacional. Hay una herramienta bien interesante que aplica para el manejo de estas situaciones para poder unir la gestión gerencial, las intenciones de la gestión gerencial y que sea aplicable y aterrizado a todo el área operacional, que es la alineación estratégica. Hay políticas y estrategias que se definen en la gestión gerencial, pero que terminan no siendo aplicables en la parte operacional de la empresa. ¿Qué elementos conectan la gestión gerencial con la parte operacional? Básicamente, procesos de capacitación, estrategias de comunicación interna y una cantidad de elementos que se dan que hacen que esa alineación estratégica fluya y se puedan optimizar esfuerzos con el único propósito de que las políticas y las estrategias sean reales y aplicables y que en realidad se estén reflejando en la prevención del riesgo en salud laboral allá en la operación. Y en este sentido, la gerencia tiene que tener definido, para poder diseñar sus estrategias y para poder diseñar sus políticas, elementos que tiene que tener en cuenta. Primero, tener definida su política de salud laboral, exactamente qué es lo que quiere lograr y que de verdad sienta, que de verdad sea un compromiso, no una simple norma, una simple política escrita, pero que no sea aplicable. Y para eso tiene que tener muy claro el reconocimiento de qué tipo de amenazas tiene en la salud laboral, dependiendo del negocio, dependiendo del ambiente en que se mueva y toda una cantidad de elementos sobre los que ya hemos mencionado, los que ya hemos tratado. Tiene que hacer un inventario real de factores de riesgos generadores de este problema del riesgo público, pero es un inventario real en la operación, a pesar de que para riesgo público son tan vulnerables y son víctimas desde la cabeza visible hasta la labor más sencilla. La cabeza visible porque puede ser atractivo para el secuestro, la extorsión y determinado tipo de conductas de agresión o delincuenciales. Igual, dentro de todo el proceso hay otra cantidad de factores de riesgo que se pueden dar hasta la labor más sencilla. Tiene que haber una política clara de administración de los riesgos. Y esa política tiene que determinar responsabilidades tanto para los responsables del área de security como para los responsables del área de safety, o lo que tiene que ver con HSQ y con salud ocupacional. Tiene que haber políticas de mitigación de los riesgos, es decir, cómo logramos reducir los costos si se llegara a presentar. ¿Hasta qué punto se pueden reducir los costos? Estamos hablando de salud laboral, costos en vida, costos en lesiones, todo lo que tiene que ver con ausentismos, indemnizaciones, incapacidades, etc. Pero también tangencialmente costos en bienes, costos en instalaciones, costos en valores, costos en tiempo, costos y una cantidad de costos que pueden sumar en un programa de control de pérdidas. Políticas para la reducción de los riesgos. La empresa, la gerencia, debe establecer límites y debe establecer el marco sobre los cuales el área de safety y el área de security pueden gestionar todas sus responsabilidades, todas sus actividades que tienen que ver con la reducción de riesgos. En algunos casos, inconscientemente o inocentemente, la reducción de un riesgo puede salir más costosa que de verdad las consecuencias de la reducción de ese riesgo. Me explico. En un supermercado, por ejemplo, una persona entró a tratar de hacer saqueos dentro del supermercado
Y esa persona la cogió el vigilante, la desnudó, le quitó lo que llevaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante, por situaciones que no pudo manejar ese muchacho o que no supo manejar el administrador de ese supermercado, de esa tienda, o por situaciones de afán o cosas que no hicieron bien, ese hecho puede constituirse en un elemento para que un abogado pueda entablar una demanda y puede mañana mostrar que hubo maltrato, que hubo imprudencias y una cantidad de cosas que pueden convertirse en una indemnización más costosa que los elementos que quería saquear esa persona. Entonces, es bien importante que en un programa, por ejemplo, de control de pérdidas, haya una persona pensando en eso. Igual en salud, hay situaciones, hay factores de riesgo que terminan saliendo más costosos que las medidas que quería tomar esa persona de manera mediática para reducir el riesgo. En términos de que más adelante eso puede generar indemnizaciones o puede generar situaciones de retaliación o puede generar resentimientos o situaciones mayores a la ocurrida en ese momento. Entonces es bien importante antes analizar todas estas posibilidades y tener un equipo multidisciplinario que pueda diseñar protocolos y que pueda diseñar procesos y procedimientos que sean de alguna manera amigables con los resultados que esperamos resolver, amigables con procesos y objetivos de otras áreas, porque generalmente algunos objetivos de seguridad terminan no siendo amigables en las empresas, sobre todo en security. Algunos objetivos de protección terminan no siendo amigables con mercadeo o no siendo amigables con recurso humano o no siendo amigables con otras áreas. Casos específicos como el supervisor de seguridad industrial, que su propósito es abrir puertas y despejar pasillos para facilitar la evacuación en caso de alguna circunstancia, frente al supervisor de security, cuyo propósito es cerrar puertas y echar candado para que no hayan fugas o robos o ese tipo de cosas. Entonces es bien importante que todas las medidas sean discutibles y demás para que sean amigables con otras áreas y poder lograr puntos de equilibrio con el propósito de optimizar esfuerzos, optimizar recursos y alinear propósitos y objetivos dentro de la empresa, teniendo en cuenta que todos tienen dentro de una empresa el mismo norte. También es bien importante hacer estudios para mirar posibilidades, probabilidades para eliminar los riesgos. Si bien hay riesgos que se pueden eliminar, muy pocos, la mayoría de ellos se pueden reducir o se pueden mitigar. Muchos de ellos también se pueden eliminar y es bien importante poder hacer estudios para eliminarlos, porque hay algunos riesgos que se eliminan pero terminan generando otro tipo de riesgos. Y para esto es bien importante tener en cuenta que la amenaza siempre es muy dinámica. Depende en ese momento del contexto social, que más adelante puede cambiar, del contexto económico, que más adelante puede cambiar, o del contexto político, que más adelante puede cambiar, y riesgos con los que usted hace un momento trabajó para reducir, para eliminar o para mitigar su comportamiento, en otro estado de la dinámica seguramente va a ser completamente diferente. Y la otra es tener políticas para el tema de transferencia de riesgos, porque los riesgos también se pueden transferir. ¿Se transfieren a quién? O a compañías de seguros o a empresas en outsourcing que manejen ese tipo de riesgos, etcétera, con el propósito de no eliminarlos, sino transferirlos. Esto en todo el proceso de la gestión y administración del riesgo.